lugar para usted. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a seguir adelante con el orden de nuestro culto y estamos contentos de estar aquí para compartirles la bendita y santa palabra del Señor. Y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en 1 de Samuel 16:14. Vamos a leer este versículo de la Sagrada Escritura, 1 de Samuel 16:14. Dice la palabra: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a leer unidos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oremos. Padre Santo, te agradezco la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos, congregados, con el propósito de darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ayúdanos, Padre, para hacerlo. Tú nos llamaste para glorificarte. El salmista decía: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Sí, Señor. Muchas gracias te damos por la palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Pueden sentarse en este momento, hermanos. En este versículo que estamos leyendo, podemos ver, hermanos, que el Espíritu de Dios estuvo en la vida de Saúl. Y así lo dice la palabra del Señor, así lo enseña la Sagrada Escritura. Allá en el capítulo 10, versículo 6, dice la palabra del Señor: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y en el 11 dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando todos los que le conocían, dice, antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y el 9 dice: aconteció luego que él, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Bueno, la palabra del Señor nos está enseñando aquí cómo Saúl recibió el Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo recibe, dice la palabra que Dios le mudó el corazón y fue cambiado en otro hombre. Él experimentó lo que nosotros también experimentamos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que cuando oímos y creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento, hermanos, Dios cambió nuestro corazón. Quitó el corazón de piedra que teníamos y nos dio un corazón de carne. Y como dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empezamos una nueva vida. Y Saúl tuvo esa experiencia hermosa, esa experiencia gloriosa de recibir el Espíritu Santo. Fue participante de la naturaleza divina. Y él tuvo manifestaciones del poder del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 11, versículo 5. Dice: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora?
y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Bueno, aquí podemos ver cómo él tuvo esas experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Aquí el Espíritu Santo le infundió valor, le infundió osadía para ir a la guerra, para ir a la batalla. Y yo creo que también nosotros, hermanos, tenemos experiencias con el poder del Espíritu Santo. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en ese versículo que leíamos al principio, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y la pregunta es, ¿por qué se apartó el Espíritu Santo de Saúl, hermanos? Y la única causa que podemos nosotros encontrar es el pecado. No hay otra causa por la que el Espíritu Santo se aparte de un hombre o de una mujer. Solamente el pecado es lo que puede apartar al Espíritu Santo de Dios de una persona que cree en Dios, que tiene una experiencia con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros la ira, la gritería, la maledicencia, todas esas cosas que muchas veces siguen en el cristiano, hermanos, para que el Espíritu Santo no se contriste y se vaya a apartar de nosotros. Cuando David pecó, él suplicó a Dios y le dijo a Dios: no me eches de tu presencia y no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía, hermanos, que había cometido un grave pecado y eso era lo que apartaba al Espíritu Santo del corazón del hombre. Vamos a ver los pecados por los que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. En el capítulo 13, en el versículo del 5 en adelante, la palabra del Señor nos habla de un pecado que él comete. Dice la palabra del Señor: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí la palabra del Señor nos habla de el primer pecado que está cometiendo Saúl, hermanos. La ley era clara respecto a quién debería ofrecer el holocausto y los sacrificios. Solamente los sacerdotes estaban autorizados para hacerlo. Saúl no estaba autorizado.
él no era sacerdote, él era un rey. Él tenía su trabajo, tenía su ministerio. Y, hermanos, él estaba haciendo algo que no le correspondía, algo que no le tocaba hacer. Lo mismo hizo el rey Usías. Nosotros leemos en la palabra del Señor y dice la palabra que Usías entró al templo con el incensario para ofrecer incienso. Y los sacerdotes fueron tras él y le decían: no te corresponde a ti, oh rey, ofrecer incienso. Pero él siguió caminando y de repente le brotó la lepra. Lo tuvieron que sacar rápido del templo, hermanos, porque Dios lo estaba castigando con lepra. Ahora, ¿por qué Saúl ofreció el holocausto? Bueno, la palabra del Señor aquí nos dice, ¿verdad?, que él tuvo miedo de los filisteos. Era un gran ejército de filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero y eran muchos. Entonces eso provocó miedo en los israelitas y también en Saúl. Quiero decirles que el miedo hace que las personas cometan locuras. El miedo, hermanos, hace que las personas hagan cosas indebidas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que por miedo hicieron cosas que no estuvieron bien. Abraham, por ejemplo, por miedo a morir, dijo que Sara era su hermana, ¿verdad? Y eso fue algo que no estuvo bien. Entonces, hermanos, Saúl tuvo miedo. También vemos que Saúl fue impaciente, y la impaciencia también es algo, hermanos, que lleva a los hombres a cometer locuras, a cometer actos que no son agradables delante de Dios. Eso lo vemos en Abraham, por ejemplo. Él tuvo a Ismael, y Ismael nació por la impaciencia de Abraham. Pablo le llama a Ismael el hijo de la carne. Y Saúl aquí estaba mostrando impaciencia. Pero también, hermanos, él ofreció el holocausto porque fue altivo. Él creyó que por ser el rey podía hacer cualquier cosa. Y yo quiero decirles que aunque nosotros tenemos libre albedrío, no por eso vamos a hacer lo que queramos. Todos estamos sujetos a leyes y tenemos que obedecer las leyes que Dios nos da. Saúl tenía que sujetarse a las leyes de Dios. El holocausto solamente lo debería de ofrecer el sacerdote, hermanos. Eso es lo que la ley decía. Y él tenía que sujetarse a esa ley. Pero como era el rey, él pensaba que podía hacerlo él. Y por eso el hecho de que él ofrece el holocausto, hermanos, es un grande pecado delante de Dios. Por eso Samuel, ¿cómo le dijo, hermanos? Locamente has hecho. Eso es lo que le está diciendo, locamente has hecho. Así es de que vemos que este es el primer pecado que él está cometiendo, por lo que el Espíritu de Dios se aparta de él. Pero ahí en el capítulo 15 también encontramos el segundo pecado. En Samuel, en el capítulo 15, dice la palabra del Señor, versos 2 y 3. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él.
mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y los pasó revista en Telaim. Bueno, aquí vemos cómo el profeta Samuel le está diciendo a Saúl que vaya, hermanos, y destruya a Amalek. Es la orden que le están dando a Saúl. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9 al 11, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bueno, dice aquí la palabra del Señor que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo más gordo de las ovejas y de las vacas, del ganado. Y bueno, nosotros vemos, hermanos, que Saúl y su gente fueron más misericordiosos que Dios. Muchas veces nosotros somos más misericordiosos que Dios. Andamos perdonando pecados de personas que deben ser juzgadas y no se les juzga. Ahora, Amalek es una figura de la naturaleza carnal y pecaminosa. Y la palabra del Señor nos dice en Colosenses, en Efesios, en esas cartas que el apóstol Pablo escribe, hermanos, a las iglesias, dice: haced morir la carne. Así como Samuel le ordena a Saúl que mate todo, que destruya todo lo de Amalek y su ganado, hoy Dios a nosotros nos ordena que hagamos morir la carne, que destruyamos la carne, hermanos, con sus deseos y con sus pasiones. Pero muchas veces somos misericordiosos con la carne, la perdonamos, no la destruimos totalmente. La orden es destruirla, pero dejamos vivo a Agag, dejamos vivo el orgullo, dejamos vivas las ovejas gordas, la lujuria, la lascivia, la avaricia, la soberbia. Dice aquí la palabra del Señor que no lo quisieron destruir. Saúl y el pueblo no quisieron destruir a Agag y las ovejas y las vacas gordas. Ellos no quisieron. O sea, hermanos, pudieron hacerlo, pero no quisieron. Nosotros, si no destruimos la naturaleza carnal, si no destruimos la carne, no es porque no podamos, es porque no queremos. Así como Saúl y el pueblo no quisieron, dice la palabra de Dios. Y muchas veces también nosotros no queremos, hermanos. No queremos, andamos acariciando los pecados de la carne que afectan nuestra relación con Dios. ¿Qué cosa le dijo Dios a Samuel, hermanos? Dice aquí la palabra del Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa. O sea, yo quiero decirles que si como ministros nosotros no destruimos la carne y vivimos en la carne, entonces el Señor va a decir lo mismo de nosotros, hermanos. Si somos predicadores que andamos en la carne,
si somos ministros que vivimos en la carne, el Señor va a decir: me pesa haber puesto de ministro a Saúl, me pesa haber puesto de ministro a Juan, me pesa haber puesto de ministro a Santiago, a Pedro, me pesa, porque el Señor nos conoce. Amén, hermanos. Él sabe si nosotros andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Al Señor no lo podemos engañar. Él nos conoce. Y dice la palabra del Señor que lo que el hombre siembra, eso cosecha, hermanos. Saúl demostró su rebeldía contradiciendo la palabra de Dios. Dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Que vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Esas palabras las dice Saúl: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. ¿No acaso Dios había dicho: destruye las ovejas, destruye las vacas, destruye todo el ganado de Amalec? Pero no, hermanos, no lo hizo. Y él está diciendo que sí lo había hecho. Vean ustedes cómo Saúl había caído, hermanos, en su dureza de corazón. 2 veces le contradijo a Samuel que él había obedecido la palabra del Señor, y Samuel le estaba diciendo: tú no obedeciste la palabra de Dios. Es triste que haya ministros que contradigan la palabra de Dios, pero los hay, y más cuando algunos andan de rebeldes, contradicen la palabra de Dios, ya no se quieren sujetar a la palabra de Dios. Y hermanos, así como Saúl, están contradiciendo lo que Dios dice en su bendita y santa palabra. Y luego, ¿qué dijo Saúl? El pueblo fue el que perdonó el ganado. O sea que él no reconoce que él había cometido el pecado también, hermanos, porque él era el rey, él era el que mandaba, él era el que ordenaba. Si él hubiera dicho: destruyan todo el ganado, el pueblo lo destruye. Pero ahora le está echando la culpa al pueblo. Y muchas veces eso es lo que se tiende a hacer cuando no se reconocen los pecados, cuando no se reconocen las faltas. Andamos buscando a quién echarle la culpa de los pecados que uno comete, hermanos. Como Adán le echó la culpa a Dios y le dijo: la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. Y la mujer le echó la culpa al diablo: la serpiente me engañó y comí. Y esas cosas todavía, hermanos, siguen de moda, porque todavía se anda buscando culpables de los pecados que uno comete. Saúl no reconoció el pecado, no se arrepintió de su pecado, y Samuel por esa razón le dijo: por cuanto has desechado la palabra de Dios, Dios también te ha desechado a ti. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando el hombre menosprecia la palabra de Dios, cuando el hombre, hermanos, es desobediente a la palabra de Dios. Llega el momento en que Dios también desecha al hombre, cuando el hombre actúa de esa forma. Ahora, dice ahí la palabra del Señor en el versículo que leíamos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vean lo que dice la palabra: le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Atormentar viene del hebreo ba'at, que significa pavor, atemorizar, aterrar, horror, intimidar. Eso significa la palabra atormentar.
Cuando un pastor comete un pecado grave y lo oculta, le va a atormentar un espíritu malo de parte de Dios. Tendrá pesadillas, no va a poder dormir tranquilo, no va a tener paz en su corazón. El pecado lo va a estar ahí acusando a su conciencia, hermanos. San Pablo dice él mismo, para no envanecerse desmedidamente, Dios le envió un mensajero de Satanás. Él da testimonio y dice, para bofetearme. Un demonio lo estaba bofeteando. Dice que era un aguijón que tenía en su carne. Y hermanos, ¿de qué forma el espíritu malo atormentó a Saúl? Ahí la palabra del Señor nos enseña todo lo que sucede en la vida de Saúl. Y una de las formas en que él fue atormentado es sintiendo celos hacia David. Sintiendo celos hacia David. Primero de Samuel 18, del 7 al 13. Dice la palabra del Señor ahí. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Vean ustedes, hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que cuando Saúl y David y los soldados regresaban de las batallas, las muchachas los estaban esperando en la entrada de las ciudades y cantaban y decían, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Ese corito no le gustó a Saúl. Y dice la palabra que se enojó en gran manera. Sintió celos. Dice aquí la palabra, le desagradó este dicho. O sea, el canto, la alabanza, no le gustó. Porque le estaban dando la preferencia a David. Y él sintió unos celos terribles, diabólicos. Son los celos que menciona allá Santiago. Dice Santiago en el capítulo 3, 14 y 16. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que estaba experimentando Saúl, hermanos. Celos amargos, perturbación, toda obra perversa, contención. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y bueno, por esa razón lo quiso matar con su propia lanza. Y dice la palabra que después lo alejó de sí, lo apartó de él, lo alejó. Que Dios nos libre de esos celos entre nosotros los ministros. Que Dios nos libre, hermanos, de tener celos porque prefieran a otros. Que Dios nos guarde de esas cosas. Hace unos días me decía un hermano, dice, me invitó un hermano a su iglesia y asistí con mi esposa
Y ahí estaba yo en la iglesia y empecé a colaborar con el hermano. Luego empecé a predicar y empecé a dar algunos estudios. Y los hermanos me empezaban a decir maestro, me empezaban a decir pastor. Y el pastor, cuando empezó a oír esas cosas, se molestó mucho, se enojó y después empezó a maltratarnos a todos. Nos empezó a maltratar y al último nos corrió a todos, dice. Y hermanos, pues cuando entran los celos, se cometen esas locuras también. Entonces, vemos que Saúl eso es lo que experimenta, trata de destruir a David y no puede, y luego lo alejó. Vete por allá, lejos de aquí. No te quiero cerca de mí, aléjate. Y bueno, también vemos nosotros, hermanos, que él era atormentado, Saúl era atormentado por el espíritu malo, sintiendo una obsesión por matar a David. Saúl ya no se preocupaba por el reino. Él ya no le interesaba el bienestar del pueblo, hermanos. A él ya no le importaba la prosperidad de su pueblo. Él ya no se preocupaba por su gente. En la mente, en el corazón se le metió solamente una obsesión: deshacerse de David, matarlo. Y su único interés era la destrucción de ese hombre David. Cuando le dio a su hija Mical, le pidió 100 prepucios de los filisteos. ¿Con qué propósito? Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 18, verso 25. Y Saúl dijo: decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Y luego dice: pero Saúl lo que pensaba era hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea que para eso le pidió como dote 100 prepucios, para que los filisteos mataran a David. Esto nos habla de la malicia que había en la mente de David, en el corazón de David, hermanos. Lo hizo con malicia. Debemos pedirle al Señor que nos libre de la malicia también a nosotros. Dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda malicia. La malicia, hermanos, es cuando alguien hace algo con el fin de dañar a alguien, con el fin de que a otro le vaya mal. Y nosotros como pastores debemos pedirle al Señor que la malicia, hermanos, no se apodere de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar a los hermanos. Debemos amar a nuestros consiervos. Debemos amar a nuestros pastores. Hay que orar por ellos, amén, hermanos. Hay que orar por ellos, hay que pedirle al Señor: Señor, guarda a los pastores que están al frente del movimiento, que Dios les dé sabiduría para que puedan dirigir el movimiento. Por todos, que Dios nos ayude para poder seguir adelante peleando la buena batalla de la fe y poder cumplir los propósitos divinos. Bendito sea el nombre del Señor. Después intentó matar a su propio hijo. Ustedes han leído la palabra cómo Jonatán amaba a David y trató de defenderlo, hablando bien de David a su padre. Pero cuando este muchacho Jonatán hablaba bien de David, Saúl, que ya estaba súper endemoniado, hermanos, agarró la lanza y se la arrojó a su propio hijo. Quiso matar a su propio hijo. O sea, Saúl ya no tenía
entrañas, ya no tenía amor ni por su propia familia. Entonces vemos nosotros que él tenía la obsesión de matar a David. Luego, por causa de David, mató a 80 sacerdotes, dice la palabra del Señor, y pasó a filo de espada a Nob, pueblo donde habitaban los sacerdotes. Fíjense nada más, Agag no lo traspasó con la espada, pero a los sacerdotes sí, los acabó, los traspasó a espada. Entonces vemos cómo ese demonio ya lo tenía bien controlado a Saúl, ya lo tenía bien dominado y estaba matando a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, aquellos que estaban sirviendo a Dios. A él ya no le importaba hacer esas cosas, hermanos. Y vivió persiguiendo a David, vivió para ir tras David allá en los desiertos, en las montañas, por donde quiera, hermanos. Él andaba persiguiendo a David, en lugar de ponerse a trabajar en la obra, ¿verdad? En el reino donde Dios lo había puesto. Andaba por allá haciendo cosas malas, andaba haciendo cosas indebidas. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para que el tiempo lo ocupemos en las cosas de Dios. Que no andemos haciendo cosas indebidas, cosas que no debemos de hacer, porque el Señor nos llamó para servirle en su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Otra forma en que fue atormentado por ese espíritu malo de parte de Dios es que al final ya de su vida, hermanos, los filisteos vuelven a ir, acampan para pelear contra Israel, y cuando Saúl ve al ejército de los filisteos, dice la palabra que tuvieron miedo, se turbaron Saúl y todos su ejército. Entonces él sintió terror en ese día, ¿verdad? Al ver a los enemigos. Y cuando ve a los enemigos, dice la palabra que él consultó a Dios, pero Dios ya no le contestó. ¿Cómo le va a contestar Dios a un hombre que ha sido rebelde? ¿Cómo le va a contestar Dios a un hombre que ha sido desleal? ¿Cómo le contesta Dios a un hombre, hermanos, que le falló a Dios? Ni por Urín, ni por Tumín, ni por sueños, dice la palabra que ya por nada le contesta Dios. Dios ya estaba apartado de Saúl, el Espíritu Santo ya se había apartado de Saúl. Y hermanos, eso es lo más terrible, lo más trágico que le puede pasar a una persona, que el Espíritu Santo se aparte de uno. Es una tragedia, es una desgracia que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, y más cuando estamos predicando la palabra del Señor. ¿Cómo nos vamos a parar atrás del púlpito si nosotros hacemos cosas que no están bien, cosas indebidas, y ya no sentimos la presencia del Señor? Eso es trágico en un pastor, en un ministro. Entonces vemos nosotros que Dios ya no le contesta a Saúl, hermanos. Y como no le contesta a Dios, entonces va a buscar al diablo, porque dice la palabra que fue a consultar a una mujer adivina, una mujer que tenía contacto con espíritus malignos. Y Saúl va disfrazado, dice la palabra del Señor, y se pone en contacto con la adivina. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Saúl, hermanos? ¿Cuál fue el mensaje para Saúl? Mañana vas a morir. Pero no solamente te vas a morir tú, también se van a morir tus hijos en la batalla. Fíjense nada más, ¿cuál fue el beneficio de haber consultado a esa mujer? ¿Cuál fue el gusto, verdad, de haber consultado a la mujer? ¿Cómo salió Saúl de ese lugar? ¿Ustedes creen que salió contento? ¿Salió gozoso? ¿Salió alegre de ahí? No, hermanos, yo creo que él salió de ese lugar total y completamente
atormentado. Y esas últimas horas de vida que le quedaron fueron las horas más terribles que Saúl pudo haber vivido en la vida. Sabía que ya iba a morir al otro día con sus hijos. Y se imaginan ustedes, hermanos, cómo estaba ese pobre hombre durante esa noche, sin dormir, sin comer, y hermanos, al otro día ir a la batalla. De tal manera que fue una situación terrible. Dice la palabra del Señor que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Cuando los hombres se endurecen, cuando los hombres son tercos, cuando los hombres son necios, cuando no reconocen sus faltas, cuando no reconocen sus pecados, entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, hermanos. Fue entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hermanos, qué triste y qué lamentable, pero yo creo que hoy en día hay muchos que predican la palabra de Dios, pero predican doctrinas torcidas, predican doctrinas desviadas de la palabra, porque están entregados a mentes reprobadas. Son iglesias que están totalmente fuera de la sana doctrina, hermanos, y que hacen cosas abominables, espantosas adentro del culto. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué no se dan cuenta? ¿Cómo están actuando? ¿Lo que están haciendo? ¿Cómo se endemonian las personas ahí, hermanos? Ellos dicen que es el Espíritu Santo. Están entregados a una mente reprobada y hacen cosas que no convienen, como dice la palabra del Señor. Eso sucede hoy en día, hermanos, también. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que Saúl tuvo la oportunidad. Saúl tuvo la oportunidad de ser un gran rey. Tuvo la oportunidad de ser un gran siervo de Dios. Tuvo la oportunidad, hermanos, de ser usado por Dios, de ser un instrumento en las manos de Dios. Pero no aprovechó esa oportunidad que Dios le estaba dando. Él quiso, por su propia voluntad, rebelarse contra Dios. Quiso hacer lo que no debía de hacer, hermanos, lo indebido. Él lo quiso hacer por su propia voluntad. Y el final de este hombre fue trágico. Al otro día, cuando se enfrentaron con los filisteos, empezó la batalla, arreció la batalla, mataron a los hijos de Saúl, y cuando Saúl ve al enemigo que viene hacia él, se entierra su propia lanza, y hermanos, él muere con su propia lanza, traspasándole su cuerpo. Qué terrible, pero así mueren los hombres rebeldes, los hombres que se oponen a Dios, que contradicen la palabra del Señor. Para terminar, solamente quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura, es un texto que muchos conocemos, y dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hermanos. Sus atributos son inmutables.
Su santidad exige, hermanos, obediencia total a su bendita y santa palabra. Su palabra dice: sed santos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy santo. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Él quiere que nosotros caminemos de acuerdo con Él. Él quiere que nosotros nos sujetemos. Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué cosa, hermanos? Lo que yo les mando. Hagan lo que yo les mando para que sean mis amigos, para que tengamos una buena relación, una buena comunión. Y hermanos, pues hemos hablado de Saúl y hemos visto un ejemplo de un hombre que tuvo la oportunidad de ser un gran rey, pero no la aprovechó. Nosotros tenemos la oportunidad de ser siervos de Dios, que proclamemos al Señor, que pongamos el nombre del Señor en alto, que glorifiquemos su santo nombre. Dios nos está dando esta oportunidad. Aprovechemos, hermanos. Seamos fieles a Dios. Seamos leales a Dios. Es cierto que no somos perfectos. A veces cometemos algunas fallas. A veces, hermanos, como que cometemos algún error. Pero reconozcamos cuando fallamos. Confesemos nuestros pecados. Pidamos misericordia, pidamos clemencia al Dios del cielo. Digámosle al Señor: Señor, yo no quiero fallarte, yo quiero servirte, yo quiero serte fiel hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Hasta que vengas por tu pueblo, hasta que vengas por tu iglesia. Estamos aquí, hermanos, para estar en comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana y pasado estaremos aquí oyendo la palabra del Señor, y que Dios nos ayude para que seamos edificados en nuestra vida espiritual. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle gracias por su palabra. Yo te doy gracias, mi buen Dios, por la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra de poder. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu palabra nos habla al corazón, nos habla al alma. Ayúdanos para que te seamos fieles. Ayúdanos para que te seamos leales en medio de la prueba y la lucha, Señor. Sabemos que tú nos has llamado para que nuestras vidas sean luz del mundo y sal de la tierra, que seamos antorchas que alumbren en medio de la oscuridad, como estrellas que alumbran en la noche en el firmamento. Padre Santo, guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanas que están aquí presentes, que buscan tu rostro, Padre Santo. Ayúdanos para que te sirvamos con todo el corazón, que no te fallemos, que te seamos leales, oh Dios, que nuestra vida cumpla.